Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 344, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar. A ver, edición 344 que se está emitiendo un lunes, no un martes. Estamos en riguroso directo, pero por necesidades de cuadrar horarios de los que hacemos el programa, pues lo estamos haciendo hoy lunes en vez del martes. La semana que viene también posiblemente estad atentos, haya cambio y no sea tampoco el martes, por las mismas razones que esta semana. Y luego ya pues más adelante volveremos a nuestra emisión normal de los martes. De todas maneras, sé que la inmensa mayoría de las personas que veis este programa y la escucháis lo hacéis luego en diferido, con lo cual tampoco os afecta demasiado el día de la emisión, pero sé que hay mucha gente que es fiel a la retransmisión en directo y quiero advertírselo. Hoy es lunes, la semana que viene posiblemente el programa se emita en directo el jueves. Y además así dejaremos paso ya a uno de los temas de hoy, que será la investidura, ya sabrá la de Feijóo, que ya se habrá llevado a cabo y ahora comentaremos qué creemos que puede pasar. Decía que esto se puede ver en directo y en diferido. Recuerdo muy brevemente cómo hacerlo en ambas maneras. En directo lo estaréis viendo algunos ahora por el YouTube de la Hora de la Falange. Si es así, pues darle a compartir. Si nos estáis viendo en directo, pero por Facebook, es por el Facebook de la Falange, darle a compartir. Y si nos estáis viendo por Twitter, pues es por el Twitter de la Hora del Café, pues le dais a retuitear y así ampliamos esa difusión inicial. ¿Cómo se nos puede ver luego? Pues sabéis que tenemos varios canales. Además, ahora tenemos uno más, como os comenté ya la semana pasada. Tenemos de audio dos, los dos se llaman La Hora del Café, uno en iVoox y otro en Spotify. Tenemos dos en vídeo, uno que se llama Café para Todos, porque como sabéis nos tumbaron nuestro canal de YouTube de La Hora del Café. Este de la hora se llama Café para Todos. Os pido que os suscribáis, porque muchísimos de los que estabais suscritos al anterior aún no lo estáis a este y así os llegarán las notificaciones. Y también tenemos otro canal de vídeo en la plataforma VK, que también ahí están. Si en el YouTube ya tenemos 100 y pico, en el VK tenemos 200 y pico, 300 vídeos. Tenemos muchos más porque ese de momento no nos lo han tocado. Y luego decía que tenemos la novedad de que tenemos ya un perfil en Instagram en el cual también pues vamos contando todas las novedades del programa, igual que hacemos con nuestro canal de Telegram o con nuestro Twitter. Ahí vamos poniendo la previa, os advertimos quiénes van a ser los invitados, los temas que vamos a tratar y también pues vamos poniendo los enlaces para ver en diferido y escuchar los distintos programas. Luego, pues como sabéis, nos echan una mano los camaradas de la Falange, de Falange Española de Alfonso también y del sindicato TNS por sus redes sociales. Y yo mismo, que sabéis que soy Jesús Muñoz, que tengo un canal de Telegram que es Jesús Muñoz, que no te engañen, tengo un perfil de Twitter que es Más Razón que un Santo y también nos ayudan en la difusión pues todos los invitados que pasan por aquí y todos los que tenemos el honor de que colaboren en este programa. Y entre ellos, pues los dos invitados de hoy que os los voy a poner ahora mismo ya aquí en la pantalla. Y aquí estamos ya los tres cuadrados y nos vemos las caras y os la veis todos vosotros. Empezamos por arriba, tenemos iba a decir a mi izquierda de la pantalla, pero es un poco lío, pues, que tenéis vosotros a vuestra derecha, que es al general Blas Piñar y que una vez más está con nosotros y una vez más le agradecemos que nos brinde el tiempo que va a durar este programa, que queremos que sea un poquito más de una hora. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jesús. Bueno, para mí, como siempre, una satisfacción estar en este programa y, bueno, que os agradezco que os acordéis de vez en cuando de mí, no por participar, sino porque, bueno, mantenerme unido a toda esta comunidad de personas que siguen sintiendo a España y dispuestos a cualquier cosa por defenderla, su unidad y su grandeza y su libertad, que nos la han quitado. Pues nos acordamos siempre de ti, lo que pasa es que como siempre comentamos, esto es un programa semanal y como solo podemos traer 2, 3 invitados, pues estáis todos en el banquillo, pero tengo un banquillo de lujo, ¿no? Vamos, que Sí. más quisiera cualquier, no quería decir... Suficientemente satisfecho, tampoco Sí, sí. para la cosa más. Y también tenemos con nosotros al jefe nacional de Falange Española, Norberto Pico, también otro de los habituales de este programa. Buenas tardes, Norberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Blas. Lo del banquillo, Buenas tardes, Roberto. no sabía yo si te referías al de los acusados o a cuál. Todo se andará, Norberto, todo se andará. Yo creo que he ocupado todo tipo de banquillos, o sea que no tengo ningún desdén por volver a ocupar y si es necesario el de acusados, pues encantado. En este sistema que impera en España, el estar en el banquillo de los acusados, pues puede ser un signo de gloria.
No le voy a hacer ascos en absoluto. Sí, no, y además tal y como están las cosas no nos extraña. Es más, suponemos que llegaremos a estar en un banquillo. Hay otras épocas en las que muchos ni siquiera les llegaron a sentar. Precisamente la semana pasada, uno de los sitios donde coincidí con Norberto fue precisamente en el acto de Blanquerna, del que hablamos ya largo y tendido en el programa de la semana pasada, porque fue justo el día posterior al acto. Y claro, como siempre utilizamos este programa para reivindicar cada vez más, no solo porque hayan hecho 10 años del acto patriota de la entrada en Blanquerna, sino porque la mayoría de las situaciones que se estaban advirtiendo que podían pasar y que, de hecho, estaban a punto de caer, se han ido produciendo, pero vamos, paulatinamente en estos 10 años y ya casi hasta se ha quedado poco a los motivos por las protestas de los patriotas de Blanquerna. Ya tenemos ya no solamente un golpe de Estado que se ha dado entre medias, primero fue el de Artur Mas, con ese referéndum inicial, luego el otro de hace 6 años, sino que ahora ya tenemos aquí pues a los golpistas ya no solamente eligiendo gobiernos, sino poniendo todo tipo de condiciones y los gobiernos de turno aceptándolas. Y ese va a ser prácticamente el tema que vamos a hablar, porque en realidad vamos a hablar de dos temas que están íntimamente relacionados entre sí. Vamos a hablar de la posible investidura de Feijóo. Digo posible en el sentido de que hay posibilidades de que salga, cero, pero hay posibilidades. Y una de dos, o la de Pedro Sánchez, que esa ya la haremos más adelante porque todavía no hay fecha, o lo que pueda pasar si Feijóo no sale elegido, que también hay otras teorías por ahí. Y luego el otro tema que vamos a hablar es, por supuesto, de la amnistía, de Puigdemont, de las rebeliones que unos dicen que se están preparando para enfrentarse a ellas. Me río yo de esas rebeliones, hablaremos de ello, que está íntimamente relacionado con el tema. Por lo tanto, más que hablar de dos temas distintos, vamos a hablar de muchos que están íntimamente relacionados. Pero antes de hablar de los dos temas, sí me gustaría hacer un pequeñito homenaje, va a ser unos segundos solo, porque en esta semana nos ha dejado el camarada Alberto Torresano y siempre, desgraciadamente, pues llevamos una racha malísima y están cayendo muchísimos camaradas. Con Blas también tuvimos la fatal noticia de la muerte de Carmen, de su esposa, y siempre que podemos intentamos de este programa pues recordarlos, si no a todos ellos, pero sí por lo menos a alguno de ellos, y en ese recuerdo emocionado pues intentamos englobar a todos los demás. Así que, si me permitís, voy a poner un vídeo que está por ahí de redes sociales de Alberto Torresano, del camarada Alberto Torresano, y luego si queréis pues decís alguna cosilla relacionada con vuestras vivencias personales con él. Pues descansa en paz el camarada Alberto Torresano y, como decimos siempre, cada vez que se va un camarada, que nadie muere del todo mientras haya un patriota, un camarada que grite presente al escuchar su nombre, camarada Alberto Torresano, presente. No sé si queréis comentar alguna vivencia que hayáis tenido con él para Sí, que lo conozcan. Si me permite, Jesús, yo Sí. tuve el enorme placer de conocerle. Yo creo que la primera vez nos encontramos en un 20 de noviembre. Yo no le conocía, no había hecho vida de militancia política durante el desarrollo de mi vida militar, aunque mantenía el contacto y, desde luego, la absoluta adhesión a las ideas nacionales. Pero tuve la oportunidad de conocerle y a partir de ahí establecimos contacto, y me alegro mucho de haberle conocido, porque es un hombre que se ha mantenido firme hasta final. Ya tenía muchos años, estaba con una serie de afecciones, de eso, vivía en Mallorca, un poco ya alejado de la vida, pero se mantenía, y a través del contacto, hoy día a través del móvil, pues manteníamos este contacto. Y recuerdo que de esta actividad permanente que tenía en defensa de Dios y de España, nos propuso una vez a un grupo de militares españoles participar en una especie de simposio organizado, o se intentaba organizar dentro de la Comunidad Europea, por un
parlamentario, europarlamentario alemán, militar, que tenía ya bastante experiencia para hacer un simposio sobre temas de defensa a nivel europeo, tratados desde el punto de vista de las naciones que sentíamos a Europa como una serie de patrias que estaban dentro del occidente católico y cristiano. Y cuando todo estaba en marcha y nos íbamos a reunir, pues sufrimos la decepción enorme de que la propia Comunidad Europea impedía celebrar este tipo de reuniones, ¿no? O sea, una prueba más de lo que es la democracia, de lo que es el pluriculturalismo, la participación, una falsedad absoluta, ¿eh? Todo esto pues es una cosa interna, pero que hábilmente prohibieron en la última hora. Estaban ya preparados los viajes, los billetes incluso para asistir a esta reunión. Había representantes de 7 u 8 países europeos, de los más importantes además, y claro, no podían, que a los que no comulgábamos con la línea en el tema de defensa que se llevaba en Europa, pudiéramos expresar nuestra opinión, aunque éramos de alguna manera representantes de grupos relativamente importantes dentro de nuestros ejércitos. Bueno, pues contar esta anécdota un poco como elogio, reconocimiento a esta labor de contacto internacional que siempre tuvo Alberto, con ese dominio de los idiomas y con esa cantidad de contactos que tenía en todo el resto de Europa y en parte de América también, que luego era admirable y que era un hombre de prestigio en estos ambientes. Así es. Norberto, no sé si tienes tú algún recuerdo. Sí, bueno, como ha dicho don Blas, Alberto Torresano no era un camarada más, sino que había ocupado algunos cargos de responsabilidad en distintas organizaciones falangistas, en Falange Española de Jons, por ejemplo, pues había sido consejero nacional, había sido, dentro de esa labor, que como bien acaba de decir don Blas, pues siempre tenía él muy presente, ¿no? Por su facilidad al hablar distintos idiomas y de contactar con distintos movimientos de otros países, pues fue el jefe del servicio exterior de Falange Española de las Jons, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que puntualmente pudiese aportar en cada una de las organizaciones falangistas, para mí lo de Alberto Torresano pues es otra más de las historias de fidelidad a una idea, fidelidad a una causa y fidelidad a unas organizaciones políticas que no siendo las mayoritarias, que no ofreciéndote una vida cómoda, una vida fácil, sin embargo, pues marcan la vida de muchas personas, de miles de personas a lo largo ya de varias generaciones, y siempre es de agradecer casos como el de Alberto Torresano, que se mantienen fieles a las ideas nacionalsindicalistas pues hasta los últimos días de su vida, ¿no? Sin cambiar de bandera, ¿no? Y ya digo que es especialmente de agradecer. Una persona, además, Alberto Torresano, pues muy pegado también a ese mundo cultural que rodea a la Falange, más allá de lo netamente político. Sabemos que era un gran amante de la cinematografía y que cuando era bastante complicado tenerlo, pues él tenía una cineteca en su casa con centenares de cintas, centenares de películas patrióticas, de inspiración falangista, algunas de ellas que él bueno, pues se ocupó de coleccionar, de archivar y de difundir convenientemente, con lo cual pues una gran pérdida la de Alberto Torresano, y por supuesto pues sumarme a las oraciones a las que todos le hemos tenido presentes a lo largo de los últimos días, y darle ese presente que tú nos proponías, Jesús. Pues así es. Yo, bueno, para no hacer más larga la presentación, yo también he tenido un trato con él. Además, he tenido un trato, aparte de como falangista, cuando yo militaba en Alianza por la Unidad Nacional, él también llevaba temas internacionales, y hemos conocido, yo creo que todos, un poco a alguien que no era español y que desde fuera de España demostraba, fuera alemán, fuera italiano, fuera incluso de países del este, demostraban muchos de ellos un respeto y una admiración, incluso un amor a España que muchos españoles no tienen, y era Alberto el que nos ponía en contacto con ellos, ¿no? Son muchas Carrillo, como decir, está más lleno que la agenda de Alberto Torresano, ¿no? Yo creo que la tenía completamente llena de buenas personas de todas partes del mundo, y por eso también nos han llegado condolencias sobre todo de Europa, ¿no? Pero incluso también del otro lado del charco, de gente que conocía y que le quería como le queríamos todos.
Y bueno, pues, por supuesto, este programa dedicado a él, y estoy seguro de que desde su lucero nos va a ayudar tanto como nos ha ayudado en vida para que sepamos llevar esta empresa adelante, que es mantener nuestra querida España. Y de esta querida España, precisamente, los que se están encargando de trocearla y de venderla al mejor postor son los de uno y otro lado. Y entonces, como yo he hablado ya estos días bastante, tanto de lo que pienso de la investidura de Feijóo, como de esas manifestaciones que se pueden producir pues, relacionadas con las cesiones a calzón quitado de Pedro Sánchez a los separatistas, me gustaría más escucharos a vosotros, y si veo que hay alguna cosilla de la que digáis que yo quiera meter la cuchara, lo haré, así que casi mejor prefiero que empecéis vosotros. Mi general, tú mismo, lo primero que tenemos, digamos, cronológicamente va a ser la investidura de Feijóo. Casi todos sabemos, salvo sorpresas de última hora, puede pasar algo, y, que no va a salir adelante. Es más, si sale bien su investidura, sería malo para España. Me explico, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Si sale bien es porque alguno de los traidores a la patria, que pueden ser los separatistas de cualquier pelaje, le apoyen a él, con lo cual que le apoyen unos traidores no es nada bueno. Es más, si además va a traer como consecuencia que Feijóo sea presidente del gobierno, ya en sí tampoco sería bueno, pero mucho más por esos apoyos. ¿Tú cómo lo ves? El tema, primero, la posibilidad de que salga, y los cambalaches que están haciendo unos y otros, las conversaciones que están teniendo. Primero vamos a centrarnos más en el Partido Popular, luego hablaremos más de PSOE para relacionar con el tema amnistía y demás. ¿Cómo ves estas nuevas traiciones ya con luz y taquígrafos? Bueno, lo primero que hay que decir es que, aunque aparentemente estén enfrentados, no es así. Son los mismos perros, y no con distintos collares, con collares muy parecidos. Ellos están dispuestos a pactar con quien sea, tanto Sánchez como Feijóo, como lo han demostrado en estas conversaciones previas que ha realizado el que quiere ser presidente de gobierno en la próxima investidura. Está dispuesto a claudicar ante cualquiera, exactamente igual que Sánchez. Y luego, en el tema de la influencia exterior, los dos están a las órdenes del nuevo orden mundial y están por la Agenda 2030 exactamente igual. O sea, que es que no hay diferencias apenas entre ellos. Lo que pasa es que son, digamos, mafias diferentes, mafias de reparto del poder, de reparto de subvenciones, de reparto de cuotas. Y esto es lo que se disputa, nada más. O sea, que por eso están dispuestos a trocear, a destruir España y lo que haga falta. Y los dos son exactamente iguales. En ese aspecto, una vez aclarado esto, que creo que es importante, a mí personalmente, el que salga investido u otro, me trae sin cuidado. Me da lo mismo, exactamente igual. Es más, casi temo más a los que aparentemente son de derechas, porque te clavan más puñales, porque teóricamente parece que están más cerca. Pero no es verdad, no es verdad. Ya digo, están mucho más distantes incluso que la izquierda esa enemiga de España tradicionalmente. Estos son tradicionalmente y además actualmente enemigos de España esta derecha. Bien, dicho esto, veo con muy pocas posibilidades al que quiere ser presidente, a Feijóo, de salir elegido. No tiene los votos para ellos, y aunque obtuviera los votos de la manera más rastrera y consiguiéndolos, comprando estos votos de alguna forma, que es lo mismo que hace Sánchez, pues aunque lo consiguiera, iba a ser un gobierno tremendamente inestable. O sea que si al anterior presidente del PP le sacaron con una moción de censura, a este, si lograra ser presidente de gobierno, le iban a sacar en cualquier momento, pero en cualquier momento cuando les interesara. Entonces, desde el punto de vista del futuro inmediato político de España, casi veo peor que salga elegido el señor Feijóo, que se haga elegido Sánchez en su momento, si lo consigue también, porque por lo menos ya le conocemos, ya sabemos cómo trabaja, quiénes son sus aliados, y estamos clara y decididamente en su contra, sin ninguna duda. Entonces es mejor luchar contra un enemigo conocido que contra un enemigo que se camufla de alguna manera, presentándose como si fuera correligionario nuestro en algunos aspectos. Yo creo que con esto queda claro, ¿no? Y si se producen nuevas elecciones, pues estamos en las mismas. Yo de las elecciones nunca espero una solución para España, porque sabemos que son elecciones manipuladas en todos los sentidos, desde la propaganda, desde el poder de los partidos, desde el poder de los sindicatos, hasta la forma de realizar las propias elecciones y la representatividad que estas elecciones tienen, que poco representan lo que realmente está pasando en España y sienten los españoles. Ese reparto de senadores o de diputados
que para conseguir en alguna provincia hacen falta 150.000 votos y en otra hacen falta 25.000. Luego, la representatividad no existe. Entonces, esperar que se solucione el problema de España con las elecciones no sirve para nada. Entonces, nosotros tenemos que seguir en nuestra labor personal de convencer a estos españoles engañados, muchas veces porque les gusta dejarse engañar, de que tienen que reaccionar contra este sistema que nos han impuesto. Y que esto no nos va a sacar, sino que nos va a hundir cada más, no solo en la penuria política, social, moral, sino también en la económica, que vamos al traste, como se está avecinando en cualquier momento, de que esto sea un auténtico desastre, además de otro tipo de política, que sería muy largo hablar ahora de ellas. Pues como primera valoración me parece perfecta, la suscribo de la cruz a la fecha. Y además yo también soy de la opinión de que el enemigo que en principio se hace pasar por tu amigo, aunque tú sepas que no lo sea, te puede hacer mucho más daño que aquel que va de frente desde el primer momento, ¿no? Independientemente de la capacidad de hacer daño que tengan unos y otros. Norberto, no sé si tú también en esta primera valoración ves por un lado que la investidura de Feijóo nace muerta y por otro lado que tampoco sería ninguna maravilla para España que hubiera una sorpresa por las razones que ha dicho el general, y el sátrapa de Galicia, que todos sabemos también lo que ha hecho cuando ha gobernado allí, bien es cierto que con mayoría absoluta, todos sabemos lo que ha hecho y tampoco nos supone ninguna duda de lo que haría en el resto de España. ¿Cómo lo ves? Bueno, la investidura de Feijóo, que parece a todas luces que va a ser fallida, ¿no? Porque a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes para llevarla adelante. Hay unas fuerzas políticas, la del Partido Popular y quizás la de Vox, que la ven como una especie de formulismo, ¿no? Como que no le ha quedado más remedio reivindicándose a sí mismo como la fuerza más votada, que acudir, pese a saber perfectamente que no le daban los números para alcanzar esa investidura. Luego por parte de la izquierda, sobre todo Pedro Sánchez, lo que han hecho es ridiculizarla, ¿no? Precisamente sabiendo que no le dan los números, pues han dicho que es perfectamente inútil, ha dicho que provoca el bostezo de los españoles, pero a mí lo que me provoca es una reflexión, y es que si aspiraban si el Partido Popular, si Feijóo aspiraba a tener posibilidades de éxito en esta investidura, es que aspiraba a darle a los separatistas vascos y catalanes lo que los separatistas vascos y catalanes le estaban pidiendo, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que una vez el Partido Popular se ha convencido de que no va a poder darle a los separatistas todo lo que ellos le piden, pues se ha sumado a la crítica a ese pacto previsible del separatismo con la izquierda, ¿no? Pero hasta hace 5 minutitos era el propio Partido Popular el que trataba de pactar con el Partido Nacionalista Vasco y con Junts per Cat. Es verdad que no lo ha hecho de una forma tan visible, tan ostentosa como lo ha hecho la izquierda, ¿no? Trasladando a toda una ministra del gobierno de España, Yolanda Díez, al lugar donde está escondido. Bueno, escondido no está porque está ahí con luz y taquilla, todo el mundo sabe que está allí. Pero bueno, donde está fugado Puigdemont, pues se trasladó nada más y nada menos que una ministra del gobierno de España para convencerle de que por favor les apoyase en un nuevo gobierno. El Partido Popular quiso ser más discreto, pero estaban en lo mismo. Estaban en pactar con Junts per Cat, estaban en pactar con el Partido Nacionalista Vasco, que también se ha trasladado a Bruselas para cambiar impresiones con el fugado Puigdemont, ¿no? Y eso dice mucho del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular que en alguna ocasión se ha planteado, por ejemplo, pues sumarse al cordón sanitario contra Vox, ¿no? Pero sus varones territoriales le piden por favor a la Dirección Nacional que no plantee en términos tan duros su relación con Vox, porque si no, no le dan los números para gobernar en aquellas comunidades autónomas en las que está gobernando con el apoyo de Vox, ¿no? Pues ese Partido Popular, que digo, muchas veces le hace ascos a Vox, sin embargo, pues estaba dispuesto a pactar con el Partido Nacionalista Vasco y con Junts per Cat, ¿no? Y ya digo que es significativo. De hecho, si hay una mínima esperanza dentro del Partido Popular para que esa investidura salga adelante, es haciendo concesiones a un Partido Nacionalista Vasco que, por su parte, pues se sabe en muy mala posición porque en las previsibles y muy ya próximas
elecciones autonómicas vascas, pues parece que el batasunismo le va a adelantar, no sé si por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo, pero le va a adelantar y muy previsiblemente pues tengamos a Arnaldo Otegi del Lehendakari en una próxima legislatura y por lo tanto el Partido Nacionalista Vasco perdiendo buena parte del poder que tiene hasta ahora, ¿no? Si no pintas nada en Madrid y no pintas nada en el País Vasco, pues el Partido Nacionalista Vasco se va a ver en una muy mala situación. Bueno, pues esa es la tabla de salvación para el Partido Popular, pero no para España, desde luego, porque cualquier imposición, por mínima que fuese, de este separatismo vasco como el del separatismo catalán, pues iba a ser muy nociva para España. Por lo cual coincido con vuestro análisis, que saliese adelante la investidura de Feijóo, pues tampoco sería una buena noticia para España, porque también estaría condicionada por el separatismo anti-español, con lo cual, pues, ¿qué más nos da que gobierne la izquierda o gobierne la derecha si en realidad son gobiernos condicionados, propuestos y sustentados por quienes quieren liquidar la nación española, que son los separatistas? Así es. Estos son las personas de los que dependemos, o por lo menos ellos representan a los grupos de los que dependemos los españoles. Todos aquellos que odian a España de una manera furibunda, algunos incluso han empuñado armas para demostrar ese odio a España, son los que tienen en sus manos que gobierne uno u otro. Que no nos guste ninguno de los dos posibles posibles futuros presidentes del gobierno, no quita hierro al asunto. Ahí tenemos a Rufián, que representa a Izquierda Republicana, Otegi, que representa a ETA, con sus distintos nombres, al fugado Puigdemont, al PNV y abajo a la izquierda, y a esta señora que es menos conocida, que es la líder de los también separatistas, Venega, de los separatistas gallegos, que aunque tengan muy poca representación, no dejan de ser también otros enemigos de España con posibilidad de contribuir a que haya un presidente del gobierno que siga cometiendo el asesinato de España. Ahora vamos a pasar ya al tema relacionado, que es exactamente igual, porque estamos hablando de las concesiones que iban a dar unos u otros, pero hay unos que está claro que la van a hacer sin ningún rubor, que el tema de referéndum, tema amnistía y demás. Pero hoy mismo había unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso para finalizar el tema del Partido Popular, en las cuales, bueno, se postula, cada vez está más claro que Feijóo se va a estrellar, que Feijóo, si hubiera unas elecciones, que la otra posibilidad es que al final no haya una investidura, no salgan los números, o que incluso Pedro Sánchez diga, me echo a un lado para que haya unas nuevas elecciones y ahí decir que no me he doblegado ante unos y otros y entonces os pido el apoyo, y es muy posible que los españoles como borreguitos le votaran más incluso que lo que le han votado ahora, pero independientemente de lo que pueda ocurrir, sea vía electoral o vía no electoral, pues es muy posible que a Feijóo le queden 2 telediarios. Y entonces, bueno, pues hay unas personas que a mí eso de las cábalas de quién puede sustituir a quién me da bastante igual, porque creo que son todos perros de la misma cabada, con perdón. Pero hoy Díaz Ayuso ya sacando a colación que si ella sí que va a ir a la manifestación de Cataluña, de Sociedad Civil Catalana, cosa que Feijóo todavía no ha dicho si va a ir o no. Ella se moja mucho más en el enfrentamiento directo con el PSOE que lo que se enfrenta el Rajoy número 2, el Feijóo este. Y no sé si ya empiezan a darse codazos, cosa que es lo normal también en la sede de la calle Génova, para ver quién va a ser el siguiente segundón, porque a lo mejor le va a tocar chupar oposición durante un tiempo, o quién sabe si más tarde o más temprano obtener el título de presidente del gobierno de España o de lo que quede de ella. Antes de pasar al tema amnistía, referéndum, brevemente, mi general, ¿cómo ves tú también estos codazos entre el Partido Popular? Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí nunca me pareció que Feijóo fuera líder, no porque me guste lo que dice políticamente o no, o su postura política, sino por su personalidad. Ha estado más alejado de lo que España necesita como líder de un partido político. No tiene ningún carácter ni tiene ninguna trascendencia, sobre todo hacia la gente, hacia el pueblo. Tiene muy poco atractivo. Es un formato hecho desde arriba. No es que todos los políticos están hechos desde arriba en la actualidad, pero en el caso de Feijóo descaradamente.
descaradamente. Entonces se recurrió a él para sustituir a Casado en un momento de crisis interna del Partido Popular. Fue un remache que hicieron deprisa y corriendo, mal cerrado, y ahí está. Y ya ha fracasado, aparte de la investidura, la consiga o no lo consiga, su fracaso fueron las elecciones, porque hay que reconocer que el gobierno de Sánchez y de los podemitas, con su ley del sí es sí, con un montón de cosas, habían dado tantas oportunidades al PP para ganar las elecciones que todo el mundo lo daba por hecho y no las ha ganado. Ha quedado mal, francamente mal para lo que se esperaba. Luego el fracaso de Feijóo ya existe. Y desde ese primer momento, desde que fracasaron en las elecciones, yo creo que ya se empezó a mover dentro del Partido Popular el recambio, porque lo veían claro, que tenían que buscar un recambio, y eso es lo que está haciendo en este momento el propio PP, moviendo a Ayuso, que en ese sentido pues llega más, cala más dentro de la Comunidad de Madrid. Tenemos que reconocer que para bien o para mal, pues ha calado más entre la gente y ha tenido sus seguidores y fuera de la Comunidad de Madrid, en el resto de España e incluso fuera de España. O sea que es una figura que tiene más características para poder liderar un partido político en estas circunstancias democráticas, entre comillas, que tenemos en España. No lo que estoy diciendo es una alabanza, es un reconocimiento de una realidad. Y eso es lo que están moviendo en este momento. O sea, las declaraciones que hace en los momentos determinados Ayuso, o su presencia, si es que va a la manifestación de Barcelona, no convocada precisamente por el Partido Popular, es para ir llegando más a esta población, que a lo mejor todavía no la conoce, para que sea el repuesto como futuro líder del Partido Popular y futuro también, si se produjeran unas nuevas elecciones, candidato del Partido Popular. Yo creo que es una maniobra que está tan en marcha, que es tan evidente, y que lo único que está haciendo Feijóo pues, es gestionar su desaparición política, que yo veo muy cerca. Norberto, ¿cómo ves tú el tema de que la mafia calabresa de Génova cambie de capo? Si va a ser precisamente a raíz de la investidura, si puede ser porque después de que se forme un nuevo gobierno Frankenstein, o si ya está pergeñado prácticamente desde el día que se abrieron las urnas y vieron que los números no cuadraban como pensaban los analistas del PP que podían cuadrar. La apuesta o el gran valor, se supone, si es que esto es un valor en sí mismo, de Alberto Núñez Feijóo, según él mismo nos explicaba, es la moderación. La moderación que él entiende es un valor importante a la hora de llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas para sumar y desalojar a la izquierda, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que parte de sus posibles aliados no están en un momento en el que quieran moderación, sino todo lo contrario, están ya, digamos, completamente lanzados en la radicalidad del separatismo, ¿vale? Entonces, sus antiguos socios del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco no están en la etapa ya de aprovechar una moderación, una supuesta moderación de colaboración con el gobierno central español para seguir avanzando en su proyecto separatista. Todo lo que tenían que avanzar gracias al pacto con los gobiernos en España ya lo han avanzado y ahora ya quieren directamente la ruptura. De hecho, es lo que están planteando a las claras, no engañan a nadie. Quieren el reconocimiento de esa ruptura que, según ellos, pues indicaba aquel referéndum secesionista de 2017, fallido, pero que ellos consideran suficiente como para estar legitimados para proclamar una república independiente de Cataluña. Y el Partido Nacionalista Vasco pues está más o menos en lo mismo, siguiendo la estela de quien ahora mismo lidera el nacionalismo vasco, que son los exterroristas de Batasuna, ¿vale? Entonces, ese valor del que presumía Núñez Feijóo, que es el de la moderación, pues es un valor que actualmente no sirve absolutamente para nada. Por eso, dentro del propio Partido Popular hay otros liderazgos que se van a superponer al de Núñez Feijóo y indiscutiblemente el principal de ellos va a ser el de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que pese a compartir sustancialmente el proyecto político con Núñez Feijóo y haberlo dicho ella a sí mismo, ¿no? Ella no se presenta como un rival de Núñez Feijóo, sino que están en el mismo partido y con las mismas ideas, pero presenta una puesta en escena que a veces es recibida por los seguidores, por los clientes del Partido Popular como de mayor contundencia frente a la izquierda
y frente al separatismo, ¿no? Y eso hace que pueda ser un recambio estupendo para un Núñez Feijóo que, no sacando adelante la investidura, pues va a quedar en un papel bastante malo, ¿no? Y que como líder de la oposición, en un momento además en el que el separatismo pues va a estar lanzado a por sus últimos objetivos, un momento en el que la izquierda va a seguir absolutamente radicalizada de la mano de ese separatismo, pues Núñez Feijóo seguramente no sea el mejor para manejar el momento en el Partido Popular, porque incluso pues Vox, que en esos ambientes, digamos, de manejar la calle o de oponerse de una forma más visceral al separatismo de la izquierda, se manejan mejor, pues le podrían recuperar el terreno que han perdido en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que Isabel Díaz Ayuso y sus asesores y sus círculos, digamos, que se mueven alrededor suyo, son perfectamente conscientes de que más tarde o más temprano le puede llegar a ella la oportunidad de liderar el Partido Popular a nivel nacional y sustituir a un Núñez Feijóo que, pues, como decía, después de esta investidura fallida, pues se va a quedar en un papel bastante secundario. Pues hecho el primer repaso, que veo que más o menos coincidimos en todo y creo que la inmensa mayoría de los que nos estén viendo y escuchando también, cero esperanzas en Feijóo, independientemente de las posibilidades que tenga de salir elegido presidente del gobierno de esta investidura. Vamos a pasar al otro lado de... Bueno, iba a decir de la balanza, no, yo creo que están en el mismo platillo de la balanza. Otra cosa es que no los quieran pintar de una manera u otra, que es lo que decía antes. Antes ponía yo la imagen esta de, que la mencionaba antes Norberto en un momento de su primera intervención, de que una ministra, nada menos que una ministra, en concreto una presidenta del gobierno, ha ido allí, parece que a pedirle un piquito por la imagen a Puigdemont. También tenía por aquí, estaba buscando fotos y me he acordado, mira, anda, que quién está al lado de Puigdemont, si es nada menos que Feijóo. También esto fue cuando los atentados en las Ramblas. También está, por supuesto, su majestad el rey Felpudo VI. Y también es que me venían a la cabeza estas otras cosillas que ocurrieron un poquito antes del golpe de Estado. Ahí todos juntos en unión, Junqueras masajeando la espalda de Soraya mirando para arriba, el rey también muy contento al lado de Puigdemont, etcétera, etcétera. Ese paripé. También es que de todo esto viene de hace tiempo. Aquí hay otra imagen que también he rescatado. Vemos aquí a Rajoy con... Sí, es Rajoy, el de abajo a la izquierda. Con una estelada detrás, en un acto allí también que estaba Rodríguez Ibarra del PSOE y otra gentucilla varia. Y es que a lo que voy, y es, ya pasamos a la otra parte, es que estoy bastante harto y seguro que a vosotros os pasa igual de todo esto. ¿A qué me refiero? Pues que nos digan que lo malo que está ocurriendo en España es porque se ataca la Constitución, porque se ataca la monarquía, porque se ataca el espíritu de la transición y el régimen del 78, cuando, seguro que sois de la opinión mía, de que son precisamente esa Constitución, esta monarquía, este régimen del 78, esa sacrosanta transición, las que han abierto las puertas de par en par a los enemigos de España, y algunos nos dicen que no, que es que estos son los únicos muros que separarían a los enemigos de España de su objetivo de acabar con ella. Y yo siempre he dicho que no son muros, que son arietes. Son los arietes que ha estado utilizando el separatismo para llegar a donde ha llegado. El separatismo y muchos más males que tenemos en España, pero en concreto del que estamos hablando hoy. En general, aparte de que quieras decir lo que quieras, lo que te apetezca sobre Pedro Sánchez, sobre su traición, sobre la visita de Yolanda Díaz a Puigdemont, etcétera, a ti no te dan con queso, ¿verdad? O sea, tú no piensas que sean precisamente estos que he puesto yo ahí en la foto los que nos fueran a salvar de algo o los que nos han estado salvando hasta ahora o que hayan sido muros, ¿no? Mira, no hay muchas cosas por las que alegrarse en la política española que nos están amenazando con aplicar de una forma inmediata, sobre todo con la famosa amnistía. Pero cuando dicen que con la amnistía se cargan la democracia y se cargan la transición, pues oye, yo me alegro. Si es que yo estoy deseando que se carguen esto que llaman democracia, que no es democracia, que se carguen la transición, que se carguen la Constitución, si es la que nos ha traído todos estos males. Ojalá se lo cargaran. Lo que pasa es que, aunque hagan una ley de amnistía y la apliquen,
no se cargan la Constitución. Y si la hacen es porque hay una Constitución, porque hubo una transición y por eso, y porque hay una democracia. O sea, todos los males que están pasando los han traído conscientemente. No ha sido casualidad, se planificaron perfectamente. Yo, no por desgracia, pero como un sacrificio, estoy estudiando los años de la transición, volviéndola a vivir, porque yo la he vivido, pero la vuelvo a vivir pues estudiando sobre todo los medios de comunicación, lo que contaban los medios de comunicación. Yo no me invento nada, ni estudio documentos secretos, ni informes secretos, sino el día a día de lo que estaba pasando, los años, sobre todo, antes también, pero sobre todo a partir de la muerte de Francisco Franco. Y lo que me sorprende, y me ha llamado la atención, es la similitud tremenda que hay entre dos figuras, que son las del señor Suárez, el presidente de gobierno que nos trajo la reforma política en la Constitución, y el señor Sánchez. Son muy parecidos en cuanto a forma de ser personal. La ambición de poder de los dos es enorme, es lo único que les importa. Están dispuestos a traicionar, a vender a amigos, a enemigos, a compañeros, a todo lo que sea necesario con tal de continuar en el poder y de engrandecerse. Están orgullosos de sí mismos en el fracaso de las políticas que están aplicando. Como lo hacía Suárez, lo hace exactamente igual Sánchez. Fracasa en la política internacional, fracasa en que nos están embargando los bienes por la falta de ayudas a las eólicas que se había comprometido el gobierno español. Nos están haciendo feos por todos sitios y está tan orgulloso de ello. Y además lo demuestra con esa sonrisa, con esas... Y luego la imposición por el decreto ley. O sea, estos demócratas gobiernan a base de decreto ley, exactamente igual Suárez que Sánchez. Y empiezan a abusar personalmente de todos los beneficios de tener cargos públicos. Ahora se habla del uso de los Falcon. Es que lo empezó Suárez con el uso de entonces de los Mister. Nadie en la vida política española, en la propia dictadura, utilizaba medios oficiales para hacer un tipo de viajes que estaban muy dudosos si tenían carácter oficial o no. Pues el primero que lo empieza a hacer son Sánchez y Suárez y los que están con él en el gobierno. Todos esos que estaban haciendo la famosa transición, lo primero que empiezan a hacer es ponerse cosas a su nombre, sacar dinero de todos lados, llevarse comisiones y utilizar los medios oficiales. Bueno, y así podríamos seguir durante muchísimo tiempo. Y que son los grandes momentos de la crisis de España. Entonces empezó, la transición fue el anuncio de lo que iban a hacer con España y ahora se está llevando a cabo el esfuerzo final. Lo que nosotros ya estábamos viendo venir de la destrucción, de la desunificación de España, de la separación de Cataluña, de Vascongadas, se está realizando ahora. Y se está realizando además por cosas puramente personales. Suárez en su momento y Sánchez ahora, además de otros personajes que no quiero nombrar en este momento porque lo haría muy largo. Entonces Sánchez va a continuar en esta línea. Es inconcebible que no ceda en todo lo que le pidan y todo lo que le exijan. Sabe que tiene eso porque como los otros también quieren estar en la comida del gobierno y en el apoyo porque han recibido muchísimas ayudas durante estos 5 años del gobierno anterior de Sánchez, sabe que lo mejor que pueden hacer es apoyarle a él, porque van a seguir recibiendo cosas en la línea que ellos quieren, de ir contra España. Entonces, estos también en su momento, esas amenazas de Puigdemont y de todos ellos que no están dispuestos a cualquier precio, al final también cederán, si es necesario, porque saben que tarde o temprano se lo van a poder ir exigiendo y el otro va a ceder. Si no cede todo ahora, cederá más adelante. Exacto. Luego yo veo muy difícil el que no sea investido Sánchez, porque por ambas partes van a llegar a un acuerdo, porque todos están interesados, porque tienen los mismos objetivos en el fondo y porque Sánchez es un ególatra total y absoluto y no puede admitir que con esta nueva oportunidad que tiene la desaproveche. Y va a utilizar a todos, a los podemitas, a la vicepresidenta esta viajera, va a utilizar a los vascos que están en difícil situación al PNV, va a utilizar también a Bildu que se ve en la posibilidad de gobernar en las Vascongadas, pues va a utilizar a todos. Y como tienen las ambiciones tan cercanas y tan fáciles con tal de apoyar a este señor, pues le van a apoyar y el otro les va a dar lo que haga falta. Luego yo creo que en este sentido no hay otra salida que aceptar que Sánchez va a ser investido y que vamos a seguir en la misma línea de gobierno de destrucción de España. La posibilidad de elecciones la veo muy lejana, y aunque tuviera lugar, como digo, como desconfío totalmente de este sistema democrático, tampoco abriría puertas a un posible cambio en la situación política. Norberto, por un lado, lo que quieras opinar sobre la más que probable
iba a decir llegada al poder, sería rellegada al poder de Pedro Sánchez, esta vez con un gobierno Frankenstein aún mayor. Y segundo, pues tu opinión, que también la conozco de sobra, pero me gustaría que la dijeras, de si crees que efectivamente aquellos de los que hemos hablado y que nos ponen como muros para evitar la destrucción de España, si son en realidad los que han hecho de caballo de Troya para que el separatismo, aparte de otros males de España, haya cumplido prácticamente todos sus objetivos. Bueno, respecto de la previsible investidura de Pedro Sánchez, es decir, que hay que agradecer al menos la claridad en la exposición de los pactos con el separatismo. Seguramente esta claridad de la exposición no sea por voluntad del propio Partido Socialista como imposición de los separatistas, pero el caso es que esa voluntad de los separatistas de imponer como condición necesaria para volver a instalar en la Moncloa a Pedro Sánchez cuestiones como la amnistía para todos los procesados por el golpe secesionista del 2017 y una de dos, o un nuevo referéndum separatista pactado con el gobierno central, o bien el reconocimiento, dar por bueno el que hicieron ya en 2017, bueno, pues ya digo, es de agradecer que todo eso ahora mismo esté poniéndose sobre la mesa a las claras, ¿no? Porque así cada uno se puede definir. De hecho, bueno, pues eso es lo que ha provocado que algunos de la vieja guardia socialista, algunos de los antiguos varones y miembros de la directiva del Partido Socialista Obrero Español, pues estén, bueno, pues haciendo algunas declaraciones críticas con el pacto previsible y con la persona de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, a día de hoy, de forma inmediata, no hay solución posible, digamos, para parar este pacto contra España, que es lo que va a ser el pacto entre el PSOE, Sumar y los separatistas. No hay ninguna otra fórmula que no nazca de las propias filas del PSOE. A mí no se me ocurre. O que nazca de las propias filas del PSOE impulsado por algunos de los grupos de poder que rodean al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, entraríamos en una conjunción en la que estos viejos varones socialistas, con alguno que todavía le pueda quedar, como el de Castilla-La Mancha, pues sean impulsados por poderes no políticos, pues no sé, se me ocurre la Caixa, el Banco de Santander o distintas empresas del IBEX 35 que entiendan que el futuro inmediato para sus negocios sea muy negativo de llevarse a cabo este pacto de investidura y que sean ellos los que con un movimiento interno del Partido Socialista puedan llegar a frenar esa investidura, ¿no? Pero desde luego lo que yo no le veo eso es una cosa, digamos, para salir del paso de forma inmediata, pero que no solucionaría nada porque esos actores lo que traerían sería la continuidad de este modelo autonómico que está socavando los cimientos de la unidad nacional española. Y es que hay que reconocerlo, el cuerpo social español, los españoles, en su inmensa mayoría, pues quieren esto. ¿Vale? Quieren esto seguramente porque les han convencido, porque son ya más de 4 décadas de propaganda en los medios de comunicación públicos y privados y en la educación y entienden que no hay otra alternativa, no vislumbran otra alternativa. Entonces, bueno, nosotros sin embargo creemos que pues hay que seguir defendiendo una idea y es que por encima de los sistemas políticos, por encima de la democracia o de la dictadura, por encima de la monarquía o la república, por encima de todo ello está la nación española, ¿no? Y siendo conscientes de que somos una minoría a día de hoy, los que tenemos esa idea de prevalencia de la nación sobre cualquier sistema político y que por lo tanto pues creemos que hay que hacer las modificaciones, incluso pasando por encima de la legalidad, sí, hay que decirlo así. Hay que decirlo así, además, hacerlo sin complejo, porque es que el enemigo, sí, el enemigo, el separatista es el enemigo de la nación española y por lo tanto nuestro enemigo, el enemigo también se salta la ley a la torera. Lo que pasa que son lo suficientemente inteligentes como para, saltándose la ley, tratar de hacer creer a la inmensa mayoría de los españoles que no, que la cumplen de aquella manera. Para eso, por ejemplo, pues han procurado la izquierda y los separatistas que la composición del Tribunal Constitucional pues sea una composición muy favorable a sus tesis y que termine por bendecir
todas estas ilegalidades, inmoralidades y traiciones que se aprestan a llevar a cabo la izquierda con los separatistas. Pues de igual manera, nosotros tenemos que tenerlo claro. O sea, la idea principal es la de salvar la nación española. Y eso hay que hacerlo aunque perezcan todos los principios constitucionales, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues tratar de movilizar a quien puede hacerlo, tratar de azuzar a quien puede hacerlo y tratar de sacarle los colores a quien, pudiendo hacerlo o teniendo una responsabilidad importante, no lo va a hacer. Por ejemplo, es verdad que la semana pasada pues, ha salido un chascarrillo que no sabemos si tiene su reflejo en la realidad, según el cual el rey Felipe VI pues, habría casi echado de su residencia de la Zarzuela a Pedro Sánchez porque ya le anticipaba que él se iba a negar a firmar una presunta ley de amnistía. Desde luego, si lo hiciese, no es que sea ya, digamos, el cumplimiento de un deber patriótico, es que simplemente estaría tratando de salvar su pescuezo. Porque, quiero decir, la izquierda y los separatistas que están a punto de ocupar de nuevo el poder quieren cargarse a la nación española, pero de paso a la monarquía. Con lo cual, si el rey Felipe VI valora en algo su posición actual, pues haría bien en no firmar esa ley de amnistía y en no colaborar en absoluto con las fuerzas que quieren liquidar a la nación española, ¿no? Pero es verdad, muchos nos preguntan que cuál es la solución y la solución, lamentablemente, no pasa por convocar de nuevo a los españoles a las urnas, porque es que el cuerpo social, el cuerpo político en España, los españoles están tan envenenados como los que van a ocupar el gobierno, con lo cual preguntarle a una mayoría de personas a los que no les importa prácticamente nada la nación, unos y otros son declarados enemigos de la nación, sobre el futuro de la nación, pues el resultado que se espera no es nada halagüeño, con lo cual, pues insisto, pues es la hora de las minorías decididas y nuestra labor pues está en proporcionar argumentos a esas minorías, demandarle a quienes pueden hacerlo o bien porque ocupan instituciones de responsabilidad o bien porque tienen la fuerza, que salgan en defensa de la nación. Pero confiar en cualquier otro proyecto encauzado según los términos de la Constitución, la ley vigente y de todo lo que nos ha traído hasta aquí en los últimos 40 años, pues creo que es una esperanza vana. Nos quedan 10-15 minutillos y como también creo que hemos dado un buen repaso a lo que esperamos de la posible llegada al poder o rellegada al poder, como decía antes, de Pedro Sánchez, me ha puesto el balón votando Norberto cuando habla de lo que se puede y lo se debe hacer. Es evidente que todos queremos hacer algo para frenar la situación y también sabemos, los que llevamos bastantes años en esto, que las posibilidades que tienes de hacer algo son mínimas, ¿no? Pero volviendo al símil del fútbol, yo siempre digo que mientras hay partido, es decir, si estás jugando todavía, pues puede pasar algo desde que empieza a llover hasta que el árbitro se tropiece, hasta no sé qué, y puede ocurrir algo que mientras sigas en la lucha te dé opciones de cierta victoria, o por lo menos de que no venza el enemigo, ¿no? Entonces, a mí me da mucha rabia cuando la parte, digamos, constitucional, la parte que yo repito que es tan cómplice de todo lo que está ocurriendo en España como la parte separatista, intenta aparentar que hace algo cuando no solamente no hace nada, sino que lo que hace yo creo que muchas veces es quitar la moral. El Partido Popular estos días está hablando, ahora ya una de las dos manifestaciones, grandes manifestaciones que iba a hacer, la de si el tiempo lo permite, como decía Cuca, yo le decía, va a ir a la manifestación tu Cuca madre, nos decían, pues eso, una vez más, que hay que salir a la calle, que hay que frenar a esto, pero por supuesto nos dicen que en nombre de la democracia, de la Constitución, de la monarquía, del régimen del 78, la transición y demás. Y me ha recordado mucho, porque también Aznar ha llamado a la movilización y incluso algunos le han hablado de llamar poco menos que a la rebelión, cuando precisamente Aznar, como presidente del gobierno, fue uno de los que encabezó esas manifestaciones después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, una vez que el pueblo español estaba, de verdad, que se había rebelado contra la tiranía de ETA y contra la tiranía de todos sus cómplices, que volvían a ser los mismos que los que estamos mencionando hoy. Y cuando por fin se estaba dando buena cuenta de lo que había que hacer con el separatismo, los políticos se pusieron en la cabecera de la pancarta
no para guiar al pueblo hacia la victoria, sino para frenarle y para llevarle al redil. La siguiente ocasión ha sido hace aproximadamente 6 años, ahora se van a cumplir los 6 años del golpe separatista en Cataluña, cuando exactamente lo mismo, los españoles de buena fe, llegados de todas partes de España, pues fueron allí, fuimos a Cataluña a luchar contra el separatismo y a demostrarle que estábamos dispuestos a cualquier cosa por la defensa de la Sagrada Unidad de España, y además lo íbamos a hacer en sus calles y contra su gente si era necesario. Y una vez más, los en teoría constitucionalistas, digo en teoría porque cogen una parte de la Constitución la que les interesa, pues nos volvieron no a nosotros, que ya sabíamos lo que podía pasar, pero a la inmensa mayoría de los españoles les volvieron a frenar, les volvieron a reconducir al redil, y otra vez todo quedó en nada, y de aquellos polvos estos lodos, es decir, de no hacer nada contra el separatismo cuando le podías tener ganado, hace a que el separatismo se crezca y vuelva a crecer. Por eso me da mucha rabia cuando los españoles de bien se dejan llevar, repito, que está bien que te deje llevar por la ilusión de poder cambiar las cosas, pero cuando vas del lado del cómplice del enemigo, pues normalmente te van a reconducir, ¿no? Y mi general, ¿cómo ve usted, cómo ves estos movimientos que ojalá fueran de verdad determinantes para cambiar algo, pero que para mí son trampantojos? Bueno, vamos a ver, no son movimientos, son simples tomas de posición para precisamente domesticar o callar cualquier tipo de reacción que en estos momentos se pueda producir. Y como muy bien has dicho, no es la primera vez que sucede. Vamos a ver, en España vivimos en un continuo golpe de Estado desde la famosa ley de la reforma política. Un continuo golpe de Estado porque siempre se ha saltado la legalidad, se ha impuesto desde arriba por grupos muy minoritarios, a pesar de escudarse en la democracia y en la libertad. Y a partir de ese momento, los golpes de Estado que han sido continuos, a veces más descarados, el 23F, las Torres Gemelas, los atentados del 11 de marzo, etcétera, etcétera, o el mismo del 1 de octubre, todos estos golpes de Estado han sido continuos, no son en esos momentos más, sino que era una violación constante de la ley, pero siempre desde arriba, siempre desde el poder. Estos golpes de Estado no son de fuerzas externas al Estado, sino dadas desde la cúpula del Estado. Y ahí incluyo todos cuando hablo de la cúpula del Estado. Toda la cúpula del Estado está perfectamente enmarañada con este golpe continuo de Estado. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que los distintos éxitos que ha tenido los movimientos antiespañoles, del separatismo, de cualquier otro que podamos hablar de ellos, de los partidos enemigos de España, del comunismo claramente descarado que siempre ha luchado porque son internacionalistas contra las naciones y concretamente contra España que la había derrotado anteriormente, todos estos grupos, cuando dan un paso más de lo que tienen perfectamente asegurado en esta política de destrucción del PASA, les entra un poco de miedo de que pueda haber una reacción a nivel nacional, como pasó con el asesinato de Miguel Ángel Blanco o como sucedió también con el tema del 1 de octubre. Cuando ven que se producen estas posibles reacciones que pueden desbancar incluso en la calle a lo que ellos quieren, entonces enseguida aparecen las voces de la moderación, criticando esa medida, pero de alguna manera la están respaldando. O sea, son críticas internas desde dentro que parece que están en la disidencia, pero que en el fondo lo que están es parando cualquier tipo de reacción y diciendo, señores, mantengámonos en la línea marcada, aunque esto nos parezca una aberración, porque es mejor mantenernos aquí que hacer caso a los que se ponen de una manera clara en contra de estas medidas, como en este caso la ley de amnistía. Yo desconfío plenamente de lo que dijo Aznar en su momento, de lo que dijo Rajoy en el suyo, y lo que están diciendo ahora tanto los que aparecen como disidentes socialistas como dentro de esta línea de decir, de poner en duda la legalidad o la constitucionalidad de la amnistía. Me da lo mismo, ya sean padres de la Constitución, ya sea lo que digan, porque sé que son falsos en su planteamiento. No quieren solucionar el problema, lo que quieren es que salga adelante, pero que una posible oposición más radical se desinfle. Y para eso dicen, hombre, es que hasta los socialistas lo están criticando lo que está haciendo Sánchez. No es verdad. En el fondo le están reforzando y callando esta oposición un poco más radical que puede surgir en determinados momentos. Luego desconfío totalmente de esto, nunca los he creído y mucho menos en esta situación. Vamos, es que ningún socialista, y menos de estos históricos, ya sea Guerra, ya sea Felipe González, el mismo... los que han Leguina, todos estos que han sido más críticos, en el fondo
Lo único que han contribuido es seguir en esta dirección en la que estamos metidos. No han hecho nada por pararla, ni se han sumado a los que tratan de poner las cosas claras y decir, oiga, que se está destruyendo España, que no se tiene en cuenta la nación española, que no se tiene en cuenta el bienestar de los españoles, que no se tiene en cuenta toda nuestra historia, lo que hemos conseguido, lo que hemos ido logrando y que lo siguen destruyendo. No, eso no lo toca. Eso no lo tocan, solo tocan el detallito en ese momento para tratar de apaciguar a los que estamos más disgustados o más molestos con estas medidas. Esta es la realidad. Norberto, aparte de lo que nos has comentado, de lo que se puede hacer a partir de ahora, que efectivamente lo comparto plenamente, el seguir en la brecha, el dar ejemplo, el dar argumentos de por qué nos oponíamos a todo esto, por qué nos seguimos oponiendo y por qué no vamos a seguir oponiendo. También te crees poco estas medidas que salen de dentro del sistema, tanto de socialistas, que aunque luego les preguntas ¿y qué usted ha votado en las últimas anteriores elecciones? No, yo he votado al PSOE, al PSOE de Pedro Sánchez, por supuesto. Yo siempre he comentado que los Felipe González, Alfonso Guerra de ahora, evidentemente, son los Pedro Sánchez de antes. Me explico. A Felipe González y Alfonso Guerra no se le iban a permitir las cosas que se le están permitiendo ahora a Pedro Sánchez y entonces por eso ahora parecen moderados Felipe González o Alfonso Guerra, pero ellos fueron los que empezaron a hacer de arietes para llevarnos a este punto y Pedro Sánchez está ahora mismo haciendo lo que hace porque ha habido zapateros entre medias o ha habido Felipe González y Alfonso Guerras anteriormente que le fueron abriendo el camino. ¿Tú te crees las disidencias, por un lado, dentro del PSOE y tú te crees las disidencias, digo, como algo positivo, no que no haya gente que piense lo contrario, dentro del sistema organizando manifestaciones y intentando movilizar a gente para que luego no ocurra nada? Vamos a ver, yo en mi anterior intervención decía que así, de forma inmediata, lo único que podría frenar una investidura de Pedro Sánchez con el compromiso de hacer un referéndum de secesión y conceder la amnistía al golpismo separatista era un movimiento interno del régimen. Pero añadía, así lo creo, pero añadía que esto tendría las patas muy cortas. No sé, vamos a ver, estamos hablando de un enfermo al cual le falta el oxígeno y le enchufan de momento una máscara que durante unos segundos pues le va a proporcionar algo de oxígeno para prolongar su agonía, pero en ningún momento los cirujanos se plantean atajar la enfermedad. Bueno, pues esto sería el caso, ¿no? La enfermedad, los mismos que la han provocado, no están capacitados para curar al enfermo, el enfermo que es España, que es la nación española, ¿no? Entonces, efectivamente, pues no, más allá de que sean creíbles o no sean creíbles, lo que no son es una solución válida y definitiva para el problema de vertebración nacional que tiene ahora mismo España, ¿no? Y eso, insisto, forma parte de nuestro deber político el seguir insistiendo en ese mensaje, seguir insistiendo en que lamentamos haber acertado en nuestro diagnóstico de hace más de 40 años, lamentamos haber acertado en que la España autonómica, aparte de suponer unos costes inasumibles para el Estado y que son el causante de que la carga impositiva, los impuestos a los españoles sean completamente disparatados y abusivos, pues aparte de todo eso, el modelo autonómico venía a impulsar al separatismo, con lo cual, si queremos retroceder o que el separatismo retroceda, pues lo que hay que hacer es desmontar el modelo autonómico, ¿no? Bueno, pues aparte de esas cuestiones, pues tenemos que seguir señalando a los culpables, ¿no? Y como bien decíais, ¿no? Esos viejos socialistas que hoy nos parecen sensatos, pues son tan culpables como estos de haber llegado hasta donde estamos, ¿no? Pero lo mismo sucede con el Partido Popular. El Partido Popular que nos convoca a una manifestación en contra del pacto entre los separatistas y la izquierda, pues era el mismo Partido Popular que 10 minutos antes todavía seguía intentando llegar a un pacto con los separatistas. Es decir, pero vamos a ver, si son unos separatistas peligrosos, según nos van a comentar en esa manifestación, ¿por qué estaban ustedes intentando pactar con ellos en vez de arbitrar medidas para ilegalizarlos? Que es lo que deberían estar ustedes proponiendo. Deberían proponer la ilegalización, caminar hacia la ilegalización
de todo separatismo. Sin embargo, el Partido Popular pues estaba tratando de pactar con ellos. Como no llegan a un acuerdo, pues entonces vamos y convocamos una manifestación. Yo creo que esa manifestación del Partido Popular se lee más en clave interna de su pugna con Vox. No querían que se les adelantase Vox, que en estas cuestiones se maneja mejor, y dice, mira, vamos a aprovechar nosotros la capacidad de convocatoria que tenemos para sacar unos cuantos miles de personas a la calle, darnos un baño de masas y así hacernos pasar como la fuerza patriótica que en realidad no somos y que en realidad no aspiramos a representar. Luego, hay otras convocatorias que son más complejas, ¿no? Por ejemplo, me voy a referir a la prevista para Barcelona el día 8 de octubre, ¿no? Convocada por algunas de las asociaciones que se mueven dentro de los parámetros del régimen, que bendicen este modelo autonómico que sabemos ha impulsado al separatismo y que, lejos de proponerse acabar con el autonomismo, pues siguen empecinados en defenderlo. Es verdad que ni los convocantes ni los lemas pueden resultar atractivos a un patriota para acudir a esas manifestaciones. Pero el problema de las manifestaciones es que muchas veces se leen en claves distintas de quiénes son los convocantes y de cuáles son los lemas, ¿no? Y entonces hay muchos españoles de Cataluña que, no coincidiendo o pareciéndoles repugnantes algunos de los convocantes de esa manifestación, pues están ya pensando en acudir, porque esa manifestación se va a leer en clave de cuántos catalanes hay a favor de la unidad de España y cuántos catalanes están a favor del separatismo, ¿no? Entonces, yo ahí no sería tan rotundo. De hecho, yo creo que puede ser una manifestación que, insisto, pese a los convocantes y pese a que muy posiblemente pase como sucedió en las del 2017, que alguno de los convocantes vaya y eche la bronca a los manifestantes por pedir la prisión para Puigdemont, pues incluso pese a los convocantes, pues hay veces que hay que acudir. Nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones, con otros motivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si recuerdas, Jesús, acudimos a la manifestación de la Plaza de Colón, en la que estaba protagonizada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox, si bien es cierto que no nos quedamos a escuchar ninguna de las intervenciones, pero queríamos compartir con el pueblo que estaba preocupado por la unidad nacional, pues ese momento en las calles, ¿no? Entonces, yo sé que va a haber mucha gente que lo haga también en Cataluña, pese a los convocantes, ¿no? Pero bueno, incluso en esas circunstancias, es decir, en ese tipo de manifestaciones, yo creo que nuestra labor tiene que ser convencer a los que allí nos encontremos de que la solución no puede partir de los que han convocado esa manifestación, la solución no puede ser mantenerlo exactamente todo igual como lo que nos ha traído hasta aquí, sino en tomar medidas y revertir este proceso. Exactamente. Mencionaba, nos hemos quedado sin tiempo, se nos quedan un par de temas que quería tratar en el tintero, pero efectivamente, comentaba Norberto exactamente, me recuerdo a Borrell, ese personaje que ha encontrado acomodo ahora en la burocracia de la Unión Europea, diciendo, no digáis Puigdemont a prisión, no, ya se encargarán los jueces. Ya hemos visto cómo se ha encargado vuestro sistema de tratar a Puigdemont. Precisamente el grito de Puigdemont, lo voy a decir, hombre, porque como si no lo digo yo, no lo va a decir nadie. La primera persona que lo grita en público en un acto, soy yo, el 22 de mayo del año 2017, cuando Manuela Carmena invita a Puigdemont a una reunión en el Palacio de Comunicaciones, lo que es el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces allí los falangistas y otros patriotas nos convocamos en la puerta del Ayuntamiento de Madrid para oponernos a esa reunión. Y como me pareció pues un tema pegadizo, empezamos a gritar Puigdemont a la prisión, y luego, pues, no sabe cuánto me alegro de que la gente lo dijera con todo el alma y cuánto no me alegro de que no haya ido a prisión nunca, y me temo que no va a ir, ¿no? Decía que nos hemos quedado sin tiempo porque, y que por supuesto comparto también lo que dice Norberto, de que hemos ido muchas veces a manifestaciones ajenas a dejar muy clara cuál es nuestra postura en esa manifestación, y hay veces que esa presencia, siendo la voz disidente, tiene más valor que el no ir, ¿no? O sea, con lo cual también hay que evaluar muchas veces las posibilidades de hacerlo, ¿no? Decía que nos hemos quedado sin tiempo y ya posiblemente la próxima semana hablaremos si sigue trascendiendo, porque hoy un separatista de Postín, en Trías, ha dicho una verdad que en este programa y desde nuestros ámbitos llevamos diciendo muchísimos años, y es la relación del Partido Socialista, ya lo ha mencionado también en general, con el golpe del 23F. Repito, como ya se ha hecho un poquito largo el programa, no quiero alargarme demasiado. Iba a leer incluso la lista de los ministros
que iban a salir de ese golpe del 23F esos 19 ministros y precisamente si no salen adelante es porque Tejero, cuando se da cuenta de quiénes están ahí, dice que a esto no he venido yo aquí y me he jugado pues mi prestigio, mi futuro, el de mis hombres, etc. Pero precisamente, repasando, había varios socialistas, estaba por supuesto Felipe González, estaba Peces Barba, estaba Enrique Mújica, había gente de todos los partidos, estaba Manuel Fraga y tal, repito. Acabo de poner en mi Twitter, un tuit, si lo queréis mirar, ahí donde he puesto tanto las caras como los nombres de esto. Pero sí quiero decir que de los 7 padres de la Constitución, hija de 7 padres, 4 de ellos estaban en ese presunto, digo presunto porque no se llegó luego a llevar a cabo, aunque tenía todas las trazas de que iba a ser el gobierno encabezado por el general Armada, iban a proponer a los españoles y iba a salir aprobado en el Congreso, salvo que Tejero lo impidiera, que fue lo que hizo. 4 de ellos estaban en ese gobierno. De los 7 padres de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón iba a ser ministro de Educación y Ciencia, Gregorio Peces Barba iba a ser ministro de Justicia, Manuel Fraga iba a ser ministro de Defensa y Jordi Soletura, el comunista Jordi Soletura, iba a ser ministro de Trabajo. Estos son los que ahora se echan las manos a la cabeza cuando dicen que estaban involucrados en un golpe. Claro que lo estabais. De eso ya hablaremos otro día porque, como decía antes, se nos ha ido el tiempo. Quiero, aparte de agradeceros y que ahora digáis unas palabrillas cada uno, quiero, antes de que se me olvide, también recordar que vuelven los viernes culturales de la Falange esta semana, que precisamente el ponente de la conferencia que va a haber es otro colaborador de este programa y amigo de todos nosotros, que es Josué Cárdenas. Va a dar una charla muy interesante, que el título es La siniestra actualidad española. Va a ser el próximo viernes, 22 de septiembre, a las 8 de la tarde, como siempre. Es viernes, los viernes culturales de la Falange. Y como sabéis, son en la Cuesta Santo Domingo número 3, en el primer piso, escalera izquierda. Y nada más relacionado con esto. Sí, agradeceros a los dos que nos habéis documentado como queríamos y como sabíamos que lo ibais a hacer, dando argumentos de verdad para dejar muy claro todo lo que está ocurriendo, a Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española y al general Blas Piñar. Agradeceros a los dos vuestra presencia aquí e invitaros para próximas participaciones, porque me temo que este año, si siempre decimos que los otoños van a ser calientes, este va a ser lo más. Si siempre decimos que este año va a ser el de los patriotas, este año España necesita más que nunca que sea el año de los patriotas. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Y nada, y si queréis algo que se os haya quedado en el tintero, un minutillo sí que podéis tener cada uno. Nada, simplemente por esto último que habías comentado de la implicación de algunos líderes socialistas en el 23F, bueno, eso es un secreto a voces, ¿no? Ya hacía mucho tiempo que, por ejemplo, el líder de entonces del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzayuz, también había lanzado esa idea. Se sabe que Mújica participó en Lérida en una reunión que tendría como objeto preparar esto del 23F. Y bueno, es un secreto a voces. Desde luego, lo que ya está completamente desacreditado es la versión oficial, ¿no? Que se sigue propagando como si fuera la buena, pero que absolutamente nadie que haya investigado mínimamente los acontecimientos del 23 de febrero, pues ya se cree, ¿no? Lo del golpe de los ultraderechistas, involucionistas que querían acabar con la democracia, bla, 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 bla. Es un cuento que ya nadie cree porque está ya suficientemente acreditado que el 23F era un autogolpe para, digamos, para reafirmar el régimen que había nacido unos años antes. Mi general, algo sobre el 23F. Bueno, yo creo que se ha dicho casi todo, pero aunque haya dicho Norberto con razón que desde un punto de vista de los hechos está demostrado la participación no solo a nivel oficial del poder del Estado y desde luego del Partido Socialista, del Partido Comunista, pero vamos, lo importante es lo que ha quedado en la población española, y lo que ha quedado en la población española sigue siendo que fueron unos militares enloquecidos, sobre todo un guardia civil que entró como un loco en el Congreso pegando tiros y forzando a esa recién nacida democracia a que diera marcha atrás. Y tenemos que luchar contra eso porque hay que difundir lo que realmente pasó. Este mismo detalle de que fueran 4 de los padres de la Constitución, de los 7 en total,
que participaban o iban a participar en este gobierno salido del golpe de Estado del 23F es muy clarificador, y esto hay que difundirlo para que la gente se dé cuenta de qué es lo que realmente se estaba tramando en aquel entonces, como se estaba tramando desde antes y se sigue tramando ahora. O sea, no hemos cambiado. El espíritu de golpe desde arriba del 23F empezó, como digo, la ley de la reforma política y sigue en la actualidad. Se sigue dando el golpe de Estado desde el poder, y en él colabora toda la parte del poder. No excluimos a nadie. Por eso la versión antes que decía Norberto de lo del rey expulsando de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa a Sánchez, pues yo me cuesta mucho creerlo. No digo que no sea verdad porque no tengo conocimiento de ello, pero no me cuadra, ni en unos ni en otros. Ni uno que se deje echar de allí, tal y como lo que se cree él, que es el que manda. Ya hemos visto que ni inclina la cabeza ante la figura del jefe del Estado, que es un detalle, pero que es una realidad que pasa delante de él cuando es necesario. Ni él se iba a dejar echar, ni el rey, por desgracia, tiene en este momento capacidad real, nunca mejor dicho, de echar a nadie que sea del gobierno y de un gobierno socialista aliado con Podemos de la Moncloa. Es que no, aunque quisiera, que lo dudo, no creo que pudiera hacerlo. No creo que pudiera hacerlo. Está muy influenciado, está muy mediatizado, ha aceptado muchas cosas, y entonces yo creo que ya es tarde para que de alguna manera el rey de España, si es que se le puede llamar rey de España, porque yo creo que en España no hay una monarquía, aunque se la llame así, pudiera reaccionar. Se ha quedado sin poder. Las últimas posibles naves las quemó con motivo del 1 de octubre y de aquello ha salido totalmente escaldado. Y con la amnistía sería ya el punto definitivo. O sea que muy bien en ese sentido, él salvaría el pescuezo. Bueno, salvaría el pescuezo de alguna manera, pero yo creo que él ya está mentalizado en que va a salir de España tarde o temprano y que lo tiene perfectamente asumido, y no por eso se va a inmutar, para nada. Ya tiene antecedentes dentro de la familia, ya lo hizo Alfonso XIII, pues lo va a hacer él, y seguramente se va a ir en muchas mejores condiciones de tipo económico que de las que se fue su antecesor. Luego no tienen ningún problema, no tienen ningún problema. Como no la tiene ninguno de los políticos de lo que pasa con España, le estoy sin cuidado. Pues estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí ahora mismo que estáis viendo vamos a echar de menos si ese señor se va, sea por Cartagena o sea por donde sea. Lo malo es cómo deje a España él, su dinastía, y lo que haga después pues me dará bastante igual. Pues nada, agradeceros por supuesto a los dos que todavía están aquí en pantalla conmigo, Gerard Blas Piñar y a Norberto Pico, vuestra presencia hoy. Invitaros a que estéis atentos a nuestras redes sociales, porque como decía antes va a ser un otoño muy caliente y una temporada muy prometedora para mantener ilusionada a la gente que cree que puede hacer algo. Y de momento despedirme hasta la semana que viene, que como repito, muy posiblemente sea el jueves el próximo programa, y nos vamos a despedir, que no va a ser de otra manera que diciendo nuestro irrenunciable arriba España. Arriba siempre. Un abrazo a los dos, muchas gracias. Gracias a los dos.